aquí la información de arte y cultura. Esta semana la Academia Metropolitana de Teatro lanzó la convocatoria para los Premios Metropolitanos de Teatro. De acuerdo con el presidente de la Academia, Sergio Villegas, el certamen tiene varios objetivos, como crear referentes de calidad para el público que asiste al teatro, posicionar a la Ciudad de México como capital teatral de categoría mundial, estimular a la industria y reconocer la labor de creadores, así como fomentar la formación de nuevos talentos. Así como en los premios Tony en Broadway en la ciudad de Nueva York o los Olivier en Londres, ahora la Ciudad de México tendrá su propio certamen. La primera entrega de los Metro, como se les ha abreviado, se llevará a cabo en agosto de 2018. Y en el cine esta semana se estrenó la película Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, que está recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares. Hasta aquí la información de arte y cultura.